en el sistema internacional, de ahí, ¿no?, seguir un poco en los términos de la relación entre la Unión Europea y América Latina, después cómo se están viendo las cosas y las opciones estratégicas desde Europa, y ahora, pues, achicamos el foco para intentar ver cómo se ve el reordenamiento internacional desde México. Y subrayo el desde porque creo que la dinámica internacional y el cambio global se ven de formas muy distintas dependiendo del lugar de donde se mire y de la circunstancia nacional y regional donde están parados los gobiernos y las sociedades. Y en ese sentido creo que va a ser interesante como complemento a muchas cosas que ya dijeron algunos de mis compañeros y quizá, digamos, también para preguntarnos qué implicaciones tiene el momento por el cual atraviesa México frente al ordenamiento internacional en la relación con Europa, con América Latina y en la relación interregional. Entonces, quiero agradecerle muchísimo a Adrián Bonilla, Ana, por la invitación y a todos los que nos están escuchando en esta conferencia. Para agilizar un poco la presentación y no dispersarme, he preparado una presentación de PowerPoint que voy a subir en este momento, a compartir con ustedes. Permítanme. Muy bien. También quiero agradecer, veo que se han inscrito algunos diplomáticos y embajadores a quienes admiro enormemente y que seguramente podrán complementar cosas de las que yo vaya a hablar el día de hoy. Entonces, quiero iniciar un poquito con algunas reflexiones de carácter conceptual y reflectivo y analítico. Voy a hablar sobre cómo se ve desde México el ordenamiento internacional con un acercamiento que combina teoría de relaciones internacionales, análisis de política exterior y también enfoques de psicología política. Quiero compartir con ustedes algunos de los resultados de un proyecto para medirle el pulso a la opinión pública mexicana y latinoamericana sobre temas internacionales, algunos datos que pueden ser interesantes para la reflexión y para la definición de políticas que acerquen, ¿no?, a México y con América Latina y con Europa. La primera cuestión de la que quiero hablar es ¿qué entiendo por reordenamiento internacional? Entiendo básicamente la simultaneidad de cambios en prácticamente todos los ámbitos del sistema internacional. Por un lado, tenemos una transición de poder hacia el bipolarismo de nuevo tipo porque no es una guerra fría, se da en medio de la interdependencia económica, hay baja polaridad en el sentido de que no hay una formación de bloques, es una competencia más tecnológica que militar o normativa o de modelo de desarrollo, además de que en esta transición de poder no solamente intervienen, digamos, China y Estados Unidos, sino que hay otros actores en el sistema, incluido la Unión Europea, Rusia y algunos países emergentes del sur global. La gran pregunta en este reordenamiento internacional es qué tan conflictivo, digamos, será esta transición de poder hacia un nuevo bipolarismo y qué tanto desacoplamiento habrá en la economía global entre Estados Unidos y China, porque esta, digamos, competencia inicia en un momento de enorme, después de décadas, de acoplamiento económico entre los dos competidores. Por otro lado, hay la crisis del orden global liberal, no voy a entrar en esto, simplemente lo menciono, porque es parte del reordenamiento internacional, el resurgimiento de los nacionalismos, de los populismos, esta idea de principios del multilateralismo que hoy están siendo contestados, ¿sí?, en muchos órdenes en el ámbito, por ejemplo, comercial, en el ámbito también de derechos humanos, el hecho de, digamos, la erosión de algunos de los principios de la democracia representativa
liberal en todo el mundo, y entonces hay que preguntarse también desde México cómo se están viendo estas cosas. También dentro del gran reordenamiento internacional, si nos vamos ya no necesariamente al ámbito simplemente sistémico, sino bajamos un poco a lo que ocurre en distintas regiones, el ordenamiento internacional en curso también está atestiguando una reconfiguración de los regionalismos y un reordenamiento dentro de las distintas regiones. Vemos un ascenso de un regionalismo muy pragmático, poco institucionalizado en Asia, muy centrado en lo económico, en donde vemos converger, digamos, iniciativas regionales muy diversas, y por otro lado, un regionalismo muy social y normativo, mucho más centrado en temas de agenda social en África, pero muy activo y dinámico. Por otro lado, estamos viendo una reconfiguración muy interesante en Norteamérica después de la firma del TEMEC, de esto voy a hablar un poco más tarde, que Norteamérica pasa de ser, digamos, durante el Telecán, una idea de regionalismo abierto a convertirse un poco más en una Norteamérica tipo bloque. ¿Sí? Entonces ahí hay un cambio importante. Hay un cierto estancamiento del regionalismo europeo, un replanteamiento también, y en América Latina lo que encontramos es prácticamente, digamos, un colapso parcial del regionalismo, aunque quedan, digamos, iniciativas todavía funcionando. El cuarto aspecto del ordenamiento internacional tiene que ver con el cambio tecnológico acelerado. Esta es para mí quizá uno de los temas más importantes y sobre el cual hay más miopía de pensamiento estratégico, por lo menos de este lado del Atlántico, ¿sí? Tanto en América Latina como en México, y que ahora ha quedado, digamos, muy expuesto con el proceso velocísimo de digitalización de la vida cotidiana después de la pandemia, en donde vemos las grandes ventajas y desventajas, ¿no?, de esta nueva realidad virtual, y hay que preguntarse para qué, cómo sacar ventajas y hacia dónde, ¿no?, de este cambio tecnológico. Y por otro lado, el quinto aspecto es lo que yo llamo una coyuntura crítica. Y cuando hablo de una coyuntura crítica que tiene mucho que ver con el contexto de la pandemia del COVID-19, es el hecho de que el orden anterior prácticamente, digamos, ha cambiado, pero todavía no hay una nueva estructuración de acuerdos que sostengan la estabilidad y la provisión de bienes públicos internacionales en el futuro, ¿sí? Y la pandemia, como esta homologación, una crisis simultánea que se vive casi de igual manera en todas partes del mundo, ¿sí?, es una coyuntura crítica que por un lado obliga, ¿no?, hace necesaria, obliga a la acción colectiva, algo que no habíamos estado viendo muy favorable en los años anteriores, durante sobre todo los 4 últimos años de la administración de Trump, pero la pandemia es un acicate para la acción colectiva, ¿sí?, al mismo tiempo que también deja ver las enormes falencias, ¿no?, para la coordinación internacional. Entonces, a esto me refiero cuando hablo de reordenamiento internacional, y a lo largo de mi conversación voy a estar tocando algunos de estos puntos desde la perspectiva mexicana, sin ser exhaustiva porque no tenemos tiempo. El segundo comentario conceptual tiene que ver con qué categoría o de qué manera podemos ubicar analíticamente o entender a México en el sistema internacional. Y claramente, digamos, usemos la categoría que queramos, ya sea la categoría de potencia media, de potencias intermedias, regional, de país emergente o emprendedor. México se ubica exactamente en esa categoría de países. Y esta categoría de países, a la que yo llamo la clase media ascendente del sistema internacional, ¿sí?, no es ya simplemente un seguidor y tomador de reglas, sino que ha venido, digamos, ampliando los espacios de acción en el sistema internacional. Y México, digamos, corresponde, en cierta manera, tiene varios, algunos no todos, de los atributos materiales, ideacionales y relacionales de una potencia media.
atributos materiales en términos de peso económico e internacional específico. Digamos, simplemente México está entre las primeras 15 economías del mundo en términos de PIB, es la segunda economía latinoamericana, el primer exportador de manufacturas en América Latina, se ubica también entre los primeros 15 exportadores a nivel mundial, uno de los primeros de los más importantes receptores en el sur global de inversión extranjera, también, digamos, por tamaño, por estructura y capacidad económica, por el tamaño también de su mercado interno, ¿no? Su demografía, pues tiene, digamos, peso o capacidades materiales. Pero los atributos ideacionales tienen mucho que ver, digamos, no solamente con capacidades materiales económicas de proyección, ¿no? Tiene también mucho que ver con lo que llamamos atributos ideacionales, y es decir, la autopercepción de un país que tiene, uno, voluntad e interés de participar y de influir en el sistema internacional de manera activa y directa, ¿sí? Entonces, hay una orientación hacia la actividad internacional, ya sea digamos, el ejercicio de ciertos liderazgos internacionales. Claro, las agendas de los países intermedios son variables, ¿no? Pero sobre todo hay esto, una autopercepción de que el país es importante y de que quiere jugar en el escenario global. Por otro lado, también hay atributos relacionales, en el sentido, me refiero al más importante, que tienen que ver con que para que un país entre en esta categoría de una potencia regional o una potencia intermedia o un país emergente, pues tiene que ser reconocido por el resto del mundo como tal. Y el reconocimiento pasa por varias cosas. Uno, por ejemplo, el ser invitado a la mesa de toma de decisiones de alto nivel. Uno de los indicadores más importantes, digamos, para distinguir a las potencias intermedias o regionales de otras categorías de países es el hecho de que, a pesar de que no son países plenamente desarrollados y que tienen muchos déficits todavía sociales en materia de bienestar, ¿no? Y también de complejidad y de estructura económica y de desarrollo tecnológico, son invitados pues a la mesa de las negociaciones. Básicamente hablo, por ejemplo, ¿no? De la participación de México en el G20, del hecho de que se encuentre en la OCDE y de, digamos, su reconocimiento y participación en muchos foros donde se toman las decisiones internacionales, la OMC, etc. Entonces, hay otro atributo relacional que es más complejo, ¿no? Que es cuando ya diríamos que es un país emergente que ya emergió y que no necesariamente está en esta situación permanente de emergencia, ¿no? Es cuando a nivel relacional un país logra, ¿no? Generar líderes, logra generar seguidores. Y, digamos, esta capacidad de tener seguidores muchas veces se mide también en, digamos, la capacidad de convocatoria, el que las iniciativas de un país, ¿no? Puedan ser acompañadas, ¿no? Por parte de otros actores de la comunidad internacional. Los países intermedios como México, las potencias regionales, dado que tienen limitaciones en estos tres tipos de atributos, materiales, ideacionales y relacionales, porque no están en el centro de poder del sistema, tienen siempre ciertas dilemas y ambivalencias. Entre las cosas que tienen que decidir es qué tipo de alineamiento van a tener, ¿sí? Si un alineamiento más centrado en el sur-sur, lo que en los años 70 fue el tercermundismo, y hoy es un involucramiento más centrado en el sur global, o un alineamiento más norte-sur, que es el que ha seguido México tradicionalmente, ¿no? De ser puente, ¿no? Y verse a sí mismo como un país que está por ingresar en el club de las grandes economías. Los países emergentes también tienen un dilema de graduación, y esto se ha estudiado mucho en la teoría, digamos, sobre estos países, y es el hecho de que como tienen limitaciones, tanto materiales como de voluntad, como relacionales, muchas veces les cuesta trabajo graduarse ya como potencias emergidas. ¿Por qué? Porque tienen que invertir muchos recursos, ¿sí? Para afianzar
su liderazgo internacional. El liderazgo cuesta, ¿sí? Cuesta en embajadas, tienen un costo político, cuesta en cooperación para el desarrollo, cuesta en compromisos internacionales, ¿sí? Cuesta en cobertura diplomática, tiene costos y muchas veces los países, digamos, intermedios no están lo suficientemente dispuestos, ¿no?, a invertir recursos que son, digamos, muy necesarios para cerrar las brechas de desarrollo interno en cuestiones de liderazgo internacional. Entonces, también ahí tienen estos dilemas y ambivalencias. Otro asunto en el cual hay dilemas o cosas por decidir es qué tanto son países que están para, digamos, profundizar el statu quo, o más bien son reformistas, quieren reformarlo en el sentido de generar, digamos, una mayor representación, una democratización del sistema, modificar las agendas internacionales de forma tal que los temas del desarrollo que les interesan a los países del sur sean más tomados en cuenta, o, digamos, una agenda revisionista. Y aquí tenemos, digamos, de todo, pero en general lo que quieren los países o lo que han querido los países de este tipo es, digamos, principalmente reformas en el sistema para que el sistema tome más en cuenta sus intereses y tengan más representación, ¿no? Básicamente. Ahora, también está el tema de qué roles asumen. Y aquí, digamos, hay varias tipologías, ¿no? Pero un rol muy característico de algunos países de intermedios, pues es el servir de voceros o representantes de su región, ¿sí? Ese es un rol. Otro rol que ha sido muy favorecido en el caso de México es el rol de ser intermediario, puente, ¿no? Como gestor de acuerdos, ¿sí? Y hay otro tipo de rol que tiene mucho que ver con la formación o liderazgos de coaliciones normativas con países afines. Entonces, digo, doy este marco genérico simplemente para que con estos conceptos vayamos atendiendo un poquito al caso mexicano. En el caso mexicano, en términos generales, si lo quisiéramos ver un poquito en oposición o en comparación con Brasil, hasta, digamos, recientemente México ha tenido básicamente un alineamiento más norte-sur que Brasil. Brasil un alineamiento más sur-sur, esto ya cambió, digamos, con Bolsonaro. En términos de graduación, Brasil ha invertido más recursos, ¿no?, en diplomáticos, en cooperación y en cobertura y en su infraestructura de política exterior que México, aunque el caso mexicano es un poco engañoso porque gran parte de la política exterior de México pasa por las labores de protección y representación consular en los Estados Unidos, ¿no? Ahí, digamos, en donde hay cierta distorsión del caso mexicano, ¿no? México ha sido más un actor que se ha posicionado más a nivel global que regional o que intenta combinar las dos. Brasil también ha estado en esta ambivalencia entre lo global y lo regional. Los dos han sido reformistas, aunque en el sistema internacional, y México a nivel de roles se ha movido sobre todo menos como vocero de la región y más como intermediario, puente y como gestor de coaliciones normativas. ¿Sí? Entonces, bueno, habiendo dicho un poquito esta perspectiva más analítica, me gustaría dar un poco de perspectiva histórica de la política exterior de México para entrar a dónde nos encontramos hoy, ¿no? Y aquí me voy muy rápido. La política exterior de México durante el siglo XX y el siglo XX, lo que va del siglo XXI, ha girado en torno a tres grandes estrategias o ejes doctrinarios, que son el nacionalismo defensivo, anterior a los años 90, en donde el exterior se veía como amenaza, una estrategia de economía cerrada que buscaba una política de contrapesos vía la diversificación, el multilateralismo selectivo, más centrado en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque había el temor digamos, entrar en costos por diferencias en alineamiento con Estados Unidos, un regionalismo latinoamericano desarrollista y cierto tinte tercermundista. Claro, todo esto cambió mucho durante este periodo largo de la
Guerra Fría, pero después viene un segundo momento con una nueva visión, un giro, digamos, de gran estrategia, que es lo que yo llamo el pragmatismo económico liberal, que viene acompañado del fin de la Guerra Fría, en donde el exterior y Estados Unidos se ven como oportunidad y como plataforma. Hay una apertura económica de México. México se concibe en acoplamiento económico con los Estados Unidos y también como un nodo de red de regionalismo abierto, como un promotor de acuerdos de libre comercio en Estados Unidos. Viene, digamos, un cambio de giro del tercermundismo hacia el ingreso de la OCDE, una orientación más norte y atlántica de lo que venía siendo anteriormente. Y después, digamos, una tercera, digamos, gran estrategia o eje doctrinario, tradición de política exterior, que es el liberalismo normativo multilateral que viene, digamos, en la primera década, en las primeras 2 décadas de este siglo, y que tiene mucho que ver con el proceso de democratización y apertura política en México, en donde el exterior se ve como un ancla del proceso de cambio político interno, de la adopción de buenas prácticas internacionales para el sistema internacional. Hablamos de un contexto de un sistema político abierto, un énfasis en la promoción de derechos humanos, en responsabilidades globales, el tema de ya participar, ¿no?, en el Consejo de Seguridad y en el manejo de la seguridad colectiva, incluso en estos foros en donde México había tenido cierta reticencia. Y la gran pregunta es, ¿dónde se encontraría México o la política exterior de México, digamos, en el 2020, ¿no?, de cara al 2021 y el 2022? Yo encuentro que México se encuentra en un momento de repliegue parcial o de cierta introspección, ¿sí? Mucho, y que esto en realidad contrasta enormemente con el grado de apertura económica, política, por el que atraviesa México a nivel interno, ¿no? Y el tema es que este repliegue tiene, digamos, mucho que ver con el programa o el proyecto de cambio político interno en México, con la enorme urgencia de los retos sociales y de crecimiento económico en México a nivel interno, y también con cierta reducción de las opciones externas, ¿no?, dado todo este reacomodo, ¿no? Hay pues esta relativa paradoja, ¿no? También hay una situación paradójica en el sentido de que, curiosamente, la política exterior ha perdido cierta prioridad dentro de la agenda de políticas públicas en México, ¿sí? Hay digamos, un mayor ánimo de una óptica más nacionalista, ¿no?, que mira más hacia adentro. Y aquí, digamos, tengo la cita que ha sido el mantra de la política exterior del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de López Obrador, que ha sido: la mejor política exterior es la política interna. Cuando contrastamos esto con el mantra de la administración anterior, por ejemplo, que era México como un país con responsabilidad global, vemos, ¿no?, cómo hay un giro narrativo importante. Entonces, en este momento yo diría que, digamos, no hay una gran estrategia que sustituya ninguna de las anteriores, ¿no? Hay una combinación de todas. Hay, digamos, podríamos hablar de una visión mexicana de lo que está ocurriendo en el mundo, que todavía es un rompecabezas por armar, ¿no? Estamos en una transición, digamos, en una etapa de transición hacia una nueva visión de política exterior. Y algo que desconcierta mucho, por ejemplo, es este desfase narrativo entre, digamos, un gobierno que hace una propuesta de un cambio de gran calado a nivel interno, que implicaría el desmantelamiento, ¿no?, de un periodo neoliberal que llevó a desigualdad y corrupción en el país, ¿no? Y por otro lado, una visión muy gradualista de política exterior. Y vemos, digamos, mucho más continuidad, ajuste, algunos retrocesos y reorientación en la política exterior que un giro radical. Y en esto, aquí también, pues las comparaciones con Brasil son interesantes, ¿no? Porque en México las alternancias políticas,
no han dado lugar a giros radicales de política exterior, ¿sí? Como ocurrió, digamos, en Brasil con Lula y después ahora con Bolsonaro. Acá tenemos muchas más continuidades y sobre esto podemos, digamos, bordar después acerca de las posibles explicaciones. Pero el tema es que como México está en una etapa de transición y con un rompecabezas por armar, ¿sí? Es muy difícil leer la visión mexicana desde fuera. Y entonces, no se preocupen si les resulta difícil entender lo que ocurre en México. Está siendo difícil entender lo que ocurre en México porque en México la realidad está siendo muy fluida y hay muchos cambios en muchos niveles al mismo tiempo. Pero yo les ofrezco dos claves interpretativas. Si queremos entender un poquito, leer las iniciativas, la narrativa, las acciones, ¿no? En este momento creo que hay que ponerse, digamos, hay que leer en primer lugar lo que ocurre desde la óptica de la dinámica de la política interna, ¿sí? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿Sí? Creo que eso es central para entender, ¿no?, lo que está ocurriendo en México, ¿sí? Hay que entender la política exterior de México hoy en clave de política interna. No todas las decisiones, pero muchas decisiones, ¿no? Y en segundo, desde la perspectiva, digamos, realista que nos ofrece la fórmula de Mario Ojeda, ¿no?, que es una visión, digamos, estratégica, y es en términos de cuáles son los márgenes de acuerdo y desacuerdo con Estados Unidos, ¿sí? Digamos, esto me parece que son las dos maneras en las que uno puede entender un poco más, ¿no?, lo que ocurre en la política exterior de México, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los desafíos internos y la política interna? Eso, digamos, ahorita es quizá la clave que mueve la política exterior en muchos momentos, y por otro lado, ¿no?, el estado de la relación con Estados Unidos, los márgenes de acción que plantea, ¿no? Esa es, México siempre se acerca al mundo mirando de reojo a los Estados Unidos. Esa sería, digamos, quizá un poco la conclusión en términos de cómo acercarnos un poquito a la política exterior de México hoy. La política exterior de la 4T, pues vemos un poco una mezcla de muchas de las ejes doctrinarios que ya mencioné con anterioridad, ¿no? Hay un cierto retorno de elementos del nacionalismo revolucionario, vemos el tono soberanista, nacionalista, principista, juridicista, defensivo, que lo dice muy bien el Plan Nacional de Desarrollo, en donde dice la política exterior de México consiste en la recuperación de los principios normativos constitucionales, ¿sí? Entonces hay este uso, ¿no?, de los principios, ¿no?, para justificar y tomar decisiones de política exterior. Ahora, evidentemente esto es insuficiente porque los principios, digamos, son muy generales y siempre tienen que leerse, ¿no?, o interpretarse en función del contexto, ¿no? Pero en todo caso, digamos, ahí lo tenemos. Vemos también una política exterior más reactiva, cautelosa, ¿no?, más acotada en cuanto a sus iniciativas, ¿no? Pero a diferencia del periodo del nacionalismo revolucionario, no hay, digamos, en este momento, por lo menos en los primeros 2 años, una búsqueda muy activa de diversificación, ni de una política muy clara de contrapesos. Me refiero, por ejemplo, a que en la relación contrapeso frente a Estados Unidos, sino que en los últimos 2 años México ha estado realmente muy concentrado en, digamos, en rearmar el anclaje norteamericano como prioridad, ¿sí? Ahora, y aquí, pues es completamente distinto, ¿no?, a lo que fue el nacionalismo defensivo de la Guerra Fría, en donde había una vertiente de un latinoamericanismo muy proactivo por parte de México. Ahora estamos, digamos, en otra situación, aunque también la región es otra, y eso voy a hablar después. Hay elementos también de liberalismo económico pragmático de los años 90. Hay continuidad con la idea de libre comercio, aunque con menor entusiasmo. Vemos un desdibujamiento, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico y de los temas de acuerdos comerciales. Simplemente se logran sellar las negociaciones que ya venían en curso sin que haya la idea de abrir ningún otro tipo nuevo de negociación. Hay una reorientación, digamos, en lo que sería la diplomacia económica de México, de lo estrictamente comercial hacia una visión más amplia de desarrollo, ¿no? Desarrollo económico más amplio, que tiene mucho que ver también con más incentivos a invertir en la inversión
para encadenamientos de valor interno, de construcción de infraestructura, incorporar a las pymes, el desarrollo del sur. Entonces hay una reorientación, ¿no?, como eje programático de la política exterior económica de México, y también con un sesgo social, ¿no? Es decir, también un interés por el tema de del desarrollo social. Y aquí el mantra es la política exterior del bienestar, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, de lo que hemos visto estos últimos 2 años, en realidad el ancla norteamericana y el TEMEC ha sido básicamente la prioridad cuasi única, ¿no?, digamos, regional de la política exterior de México. En cuanto a los retrocesos, digamos, en cuanto al multilateralismo liberal, vemos ciertas ambivalencias, sobre todo, digamos, un desdibujamiento de la promoción muy activa, ¿no?, digamos, de derechos, de promoción democrática y derechos humanos en el exterior, en favor de una política más de neutralidad, mediación, principio de no intervención. Entonces ahí vemos, ¿no?, un cambio importante en la posición política de México. También, aunque sigue habiendo, digamos, una participación en el proceso de pacificación en Colombia, también se ha bajado el perfil, ¿no? Hay un cierto retroceso en términos de lo que ha ocurrido en México, por desgracia, ¿no?, como parte de la respuesta urgente a los problemas de seguridad interna, que ha sido la militarización de la seguridad pública, pero por otro lado vemos continuidad y avance, incluso un dinamismo en el tema de una mayor participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sigue el programa de participación mexicana en las operaciones de mantenimiento de la paz, estos nuevos temas de la perspectiva de género y de las minorías, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos en términos doctrinarios, pero preguntemos, y son las narrativas, digamos, del nuevo gobierno. Pasemos ahora un poquito quiero compartir con ustedes algunos datos con respecto a dónde están, ¿no?, en una visión más amplia, no solamente estatista de la política exterior, sino también social. ¿Dónde están las prioridades regionales mexicanas? Y aquí les comparto los últimos resultados de una encuesta que realiza el CIDES sobre opinión pública y política exterior, cuando se le pregunta a la población cuál debe ser la región del mundo al que México debe prestar más atención. América Latina es tradicionalmente el área de acción prioritaria, pero vean ustedes cómo, digamos, América del Norte, a partir del 2016, ¿no?, hay en el ánimo de la opinión pública cierta percepción de que México tiene que, digamos, que buscar cierta diversificación, ¿no? Y esto es a lo que nosotros llamamos, de alguna manera, el tema de una cierta conciencia de las consecuencias del el acoplamiento extremo de México con los Estados Unidos. Y es también, digamos, un efecto de lo que ocurrió, de la administración Trump sobre el ánimo y la visión de México en relación a América Latina, América del Norte. América del Norte comenzó a verse, ¿no?, también como una región, digamos, ciertamente problemática. Y luego vemos un poco un desdibujamiento de Europa, pero lo que yo quiero, digamos, Europa más o menos se mantiene genérica sin despegar, ¿no? África, y esto nos habla también de una cierta preocupación por los temas sociales por parte de la opinión pública mexicana, pero lo que más me llama la atención, además de que tenemos como anclaje continental en la visión, digamos, mexicana del mundo, en Estados Unidos y América del Norte, generalmente, ¿no?, una miopía absoluta con respecto a, digamos, Asia y Medio Oriente. Pero lo más dramático, me parece a mí, es que desde la perspectiva de la opinión pública de la sociedad mexicana, Asia no existe. Y es ahí en donde está el futuro del ordenamiento internacional. Entonces aquí vemos una miopía importante, ¿no?, a nivel de la opinión pública. Cuando se habla, a pesar de que hay esta situación de que se le da mucha importancia a la
a América Latina, vemos también un déficit de voluntad de liderazgo a nivel de la región. Es decir, la región importa, pero México en realidad, cuando se pregunta cuál debe ser el rol del país en América Latina, vemos que la opción preferente, el 48%, es que México participe con otros países de la región. Es decir, que haga coaliciones, pero que no busque un liderazgo, ¿sí? Hay, digamos, un ánimo, no hay ciertamente un ánimo de alejamiento hacia América Latina, aunque sí se ve un poquito de retraimiento, ¿no? Pero no hay pues esta voluntad, esa asertividad de liderazgo regional, ¿no? Cuando vemos un poco, digamos, qué tipo de modelos de países que desde la perspectiva mexicana se ven favorablemente, se tiene una opinión favorable, encontramos cosas muy importantes porque también vemos, digamos, cierto desfase entre esta preferencia regional por América Latina, que además no puse la gráfica acá, pero se finca también en una identidad regional latinoamericana muy fuerte, ¿no? Principal en el caso de México, déjenme ver si la pusimos, no la puse, ok. En México, básicamente, cuando se le pregunta a las personas cuál es, qué se siente más, latinoamericano, norteamericano, centroamericano o ciudadano del mundo, ¿sí? La identidad preferente es la latinoamericana, seguida de la identidad cosmopolita, sobre todo a nivel de los jóvenes. Entonces, México, en términos de identidades, está entre una identidad latinoamericana y una identidad cosmopolita, y no hay una identidad norteamericana, ¿sí? Que se haya fincado, ni centroamericana, ¿no? Que son los dos vecinos de México. Estos son ciertos de los desfases de la visión social del mundo que se tiene en México. Pero cuando vemos el termómetro de países, ¿qué es lo que encontramos? Que los países mejor valorados por parte de la opinión pública mexicana son todos países o desarrollados, ¿sí? O exitosos, ¿sí? O países emergentes exitosos, ¿ok? Mientras, y vemos Canadá, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, España, Rusia, Brasil, Corea del Sur y Argentina. Digamos, Brasil es el primer país latinoamericano, ¿no? Más valorado, pero se encuentran, los países latinoamericanos se encuentran a mitad de la tabla o abajo, ¿sí? Y esto de lo que nos habla es de una, digamos, cierta aspiración mexicana, ¿no? Para ascender en términos de desarrollo económico y social y de proyección internacional, ¿no? Y esto, digamos, sí es, me parece a mí, coherente con el tema de, digamos, cierta falta de voluntad para el ejercicio de un liderazgo en la región, ¿sí? Voy a pasar ahora también a tratar de ver rápidamente qué es lo que está ocurriendo en las distintas regiones en términos de reordenamiento y que le afectan a México, ¿no? Hay un reordenamiento muy profundo en América del Norte y este se ha venido dando, digamos, desde el 2006, ¿sí? Como resultado de una diplomacia coercitiva más que de una negociación cooperativa, ¿no? Después, digamos, de la llegada de Donald Trump con esta visión de hipernacionalismo y transaccional, ¿no? A nivel internacional. Esto, digamos, la posición de Donald Trump, digamos, rompió en realidad con acuerdos básicos de lo que había sido la idea del Telecán, que era, si ustedes ven, digamos, el nombre del Telecán, había dos cosas que ya no aparecen en el nuevo acuerdo con Estados Unidos, que es libre comercio y América del Norte, ¿sí? Y son dos signos de identidad que han desaparecido en el nuevo acuerdo, ¿sí? Porque este nuevo acuerdo, ¿sí? Está basado más en ideas de protección de la región frente a otros actores externos, ¿sí? Al mismo, hay una mentalidad de bloque dentro de esta negociación, una mentalidad nacionalista, la idea de America First, ¿sí? De que las empresas
norteamericanas regresen al espacio norteamericano, ¿no? Entonces, hay una visión bien distinta de la que impulsó el Telecán en los años 90. Hay también un enfoque en el proceso de la negociación fuertemente bilateral, más que trilateral, ¿no? Y en ese sentido, no tenemos tiempo para ahondar en esto, pero todo el proceso de renegociación del TEMEC se hizo a diferentes bandas y de hecho ya en la fase final fueron básicamente negociaciones bilaterales. Hubo ahí cierto distanciamiento, digamos, entre México y Canadá, aunque había convergencia sobre todo en lo que tiene que ver ¿cómo se llama? En los temas de resolución de disputas, pero al mismo tiempo hay también una nueva agenda dentro del TEMEC y es el fortalecimiento de estándares laborales y ambientales, una flexibilización del acuerdo en términos de que hay una cláusula, digamos, que puede permitir la renovación cada 6 años, ¿no? O la flexibilización de algunas, negociada de algunas de las cláusulas. Hay una modernización, la apertura a nuevos tipos de economía del futuro, ¿no? Comercio digital, compra gubernamental, es un capítulo de anticorrupción. Y este acuerdo, a diferencia del Telecán, es mucho más un acuerdo de inversión, ¿sí? Para promover la inversión, para una reinversión hacia el mercado norteamericano, para una competitividad en el exterior. Y para México implica enormes, enormes retos la implementación de este acuerdo, ¿no? Toda una reconversión productiva, un reencadenamiento de las cadenas de valor, también, digamos, el encadenamiento, los encadenamientos internos, un reto enorme de infraestructura, en clima de negocios y en los climas de inversión. Entonces, México está subsumido, ¿no? Realmente en este reto del reordenamiento norteamericano, y eso hay que entenderlo, ¿sí? Cuando queremos también entender lo que ocurre en el resto de los temas de política exterior. Por otro lado, hay un legado, digamos, de la administración Trump, diría yo, relativamente negativo, en el sentido de que en los últimos años, durante el periodo de la administración Trump, se vino dando una desinstitucionalización de la relación de México con América Latina, se acotó la agenda a las prioridades de los Estados Unidos, principalmente en migración y frontera, y entonces, en lugar de que este reordenamiento norteamericano siguiera hacia fronteras abiertas, pues no, lo que ha ocurrido es hacia fronteras cerradas, ¿sí? Digamos, tanto internas al interior de Norteamérica como externas, ¿no? Hay un regreso de las fronteras, ¿no? Y también de mayores controles migratorios. Y por último, también ha habido en los últimos años una ruptura de los mecanismos de la confianza en materia de seguridad y de cooperación de seguridad, ¿no? Entonces, se abre una nueva etapa con Biden, seguramente, de esto podemos hablar quizá en las preguntas y respuestas, va a ser una etapa difícil, compleja, que va a estar sobre todo centrada en la instrumentación del TEMEC, con un marcaje muy cercano en materia laboral y ambiental. Falta establecer la interlocución de alto nivel con el nuevo gobierno. Hay un desacoplamiento en algunas de las agendas centrales para ambos, como es medio ambiente, energía, democracia y derechos humanos. Hay estilos de liderazgo y de gestión muy distintos, pero hay convergencias y oportunidades, sobre todo en temas de migración, Centroamérica y anticorrupción. El gran reto, desde mi punto de vista, en todo el reordenamiento de Norteamérica es qué va a ocurrir para restablecer, ¿no?, la cooperación en materia y sobre todo la confianza en materia de seguridad, y una confianza, digamos, para una seguridad de gobernanza democrática, ¿no? Y que, digamos, mantenga los lineamientos de derechos humanos, ¿no? Dentro del país. Okay. ¿Dónde está México en la competencia entre Estados Unidos y China? En toda América Latina se habla mucho, sobre todo desde Chile, de que frente a esta competencia lo que a América Latina le conviene es apostar por el no alineamiento activo o la neutralidad activa. Para México esto no es una opción, porque dados
digamos, el amarre del TEMEC, digamos, sobre todo, incluso tecnológico, es muy difícil hablar de un posible no alineamiento, ¿no? Digamos, México está alineado en la competencia entre Estados Unidos y China, claramente, ¿sí? Es parte de la competencia, ¿no? Por otro lado, la relación entre México y China es muy distinta a la relación entre Estados Unidos, digo, entre China y el resto de América Latina, porque aquí también hay una enorme interdependencia. Es decir, hay un triángulo Estados Unidos, México, China, ¿sí? Que no existe en el resto de América Latina, en donde se pueden segmentar ambas relaciones. En el caso de México, ahí está un gran reto, ¿sí? China para México es tanto un competidor en el mercado norteamericano como un proveedor, es nuestro segundo socio comercial, ¿sí? Y es el proveedor de bienes internos, de muchos de los bienes intermedios. Entonces, ¿cómo va a ser México? Y aquí es uno de los grandes retos, ¿no? Para la incorporación en inversiones en toda esta reconstitución de las cadenas de valor internas, ¿no? Por otro lado, la relación con China, hay un déficit comercial impresionante de 12-1 de México con China, y tensiones o diferencias en materia de inversión, ¿no? Precisamente, digamos, porque se han cancelado varias inversiones chinas. La inversión china en México pesa muy poco. Para México las fuentes de inversión son básicamente europeas, que son las más importantes, y Estados Unidos. China no pinta en materia o pinta poco en materia de inversión. En cuanto al impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, curiosamente hay una enorme ambivalencia, porque en el corto plazo ha habido ventajas para México, ¿sí? Esta aplicación de aranceles a China, pues le ha permitido a México en el corto plazo desplazar a China como primer socio comercial. Ahorita está la carrera súper pareja, pero el crecimiento de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos ha estado en un 11.7%, ¿sí? Mientras que ha caído, digamos, cuando uno ve cómo el comercio con otros países es mucho menor, ¿sí? Entonces, hay pues esta situación de competencia por el mercado interno en México, y aquí hay una discusión dentro del equipo gubernamental de qué hacer al respecto, ¿sí? Si meter con todo para aprovechar esta ventana de oportunidad y desplazar en muchos aspectos a China, al mismo tiempo que se vayan habilitando las cadenas productivas internas, o jugar, ¿no? Digamos, a una política de mayores equilibrios. Pero en el largo plazo, ¿cuál es el tema? El tema es que China es una de las principales fuentes de financiamiento, es un mercado enorme, abierto, necesario, ¿sí? Y sobre todo, digamos, una fuente de inversión en infraestructura, ¿sí? Entonces, ahí hay una parte muy importante. México ha estado fuera de las grandes iniciativas financieras en Asia que están teniendo lugar, mientras que otros países de América Latina sí se están subiendo. Estamos en un momento en el que todavía se van a definir los márgenes de maniobra para México en esta competencia entre Estados Unidos y China, y mucho va a depender de lo que ocurra con el acuerdo transpacífico. Si Biden decide regresar, tiene poco capital político para hacerlo, ¿sí? Si lo hace, entonces esta alianza transpacífica sería un cinturón de contención de China, o si el tema transpacífico continúa más en un asunto de convergencia, ¿no? Con el regionalismo asiático que está teniendo lugar, y aquí, digamos, el liderazgo sería más japonés. Ahí México va a tener que ver por dónde van las cosas. Nosotros estamos en este momento digamos, como espectadores sin definiciones, y tenemos un cierto tiempo en el sentido de que ahí donde está el núcleo de la competencia, que es la tecnología, México lleva un rezago enorme, que es la tecnología 5G, ¿no? En donde hay una enorme brecha de conectividad, y entonces podría haber todavía un cierto tiempo para la adecuación. Sí vemos, por ejemplo, en esta competencia en materia, digamos, nueva del COVID y de la pandemia, que México ha jugado muy bien sus cartas en esta competencia desde mi punto de vista, porque ha buscado aquí sí una política de contrapesos y de diversificación en cuanto a los suministros de las vacunas. En México, el crecimiento de China, desde el punto de vista de la opinión pública, se ve más positiva que negativa,
¿sí? En la opinión pública mexicana, ¿no? China se ve principalmente como un socio y como amigo, mientras que Estados Unidos se ve casi principalmente como socio más que amigo, ¿sí? Hay un nivel alto de confianza y de admiración hacia China en un momento en el que por el efecto Trump, ¿sí? Los sentimientos o actitudes de confianza y de admiración hacia Estados Unidos han caído. Es decir, en la opinión pública, en esta competencia, Estados Unidos ha perdido o va perdiendo, ¿no? la batalla en México, ¿sí? ¿Qué ocurre en la América Latina, que es uno de los temas más importantes? América Latina realmente está fragmentada y en una situación de impotencia política desde el punto de vista de acción colectiva. Hay tiempos diferenciados entre la política mexicana y la política latinoamericana por el vuelco hacia la derecha en muchos países de América Latina, mientras que en México viene este giro hacia la izquierda. Hay un enorme vacío disruptivo en la región por digamos, el cambio de posicionamiento brasileño con el Brasil de Bolsonaro. Entonces, prácticamente México y Brasil se encuentran en las antípodas de muchos temas en la agenda global, aunque hay, digamos, ciertas convergencias en términos de manejo de la pandemia, ¿no? Y hay hasta cierto punto una inacción o perfil bajo deliberado por parte de México. Es difícil en la región en este momento, ¿no? Que México encuentre, ¿no? Suficientes países afines para la agenda que quiere impulsar, ¿no? ¿Y cuál ha sido esta agenda, ¿no? Aquí, además de la prioridad norteamericana, este gobierno desde un inicio marcó a Centroamérica como una prioridad y vinculó las dos, la prioridad norteamericana con la prioridad centroamericana, ¿sí? Y hay esta idea de crear un programa de desarrollo integral con Centroamérica, con un corte multilateral de la mano con Estados Unidos, ¿sí? Y aquí participan, digamos, la CEPAL, la FAO, el PNUD, todo, digamos, el sistema internacional. Es un enfoque interesante, ¿no? Sin embargo, esta gran iniciativa, que es la más importante, la única iniciativa importante de México para América Latina, ¿sí? Está desfondada, está descarrilada, después, digamos, de la presión que ejerció Trump para el sellamiento de la frontera y la contención de las caravanas migratorias. Es decir, aquí pongo, ¿no?, los Migration Protection Protocols, que básicamente lo que llevaron fue a la instauración de una serie de países, de terceros países seguros a través de acuerdos bilaterales. Un enfoque completamente bilateral y, digamos, el fin también por problemas de falta de recursos, ¿no?, de dinero para el desarrollo en la región, aunque en México, el gobierno de México sí, digamos, ha hecho algunas entregas, y aquí hay un poquito de proyección del modelo mexicano en el exterior, porque estas entregas de ayuda o de asistencia mexicana tratan de replicar en Centroamérica algunos de los proyectos sociales digamos, paradigmáticos de este gobierno. Hay una inercia cooperativa en el Caribe, un desdibujamiento de la Alianza del Pacífico, un desplome del comercio interregional, un déficit del diálogo político de alto nivel, digamos, pocas fichas en la crisis venezolana. Se intentó este mecanismo en Montevideo que resultó finalmente inoperante. México decidió, más por, digamos, temas de política, digamos, este cambio en el giro hacia la no intervención, la no participación en el grupo de contacto. Entonces, México no está, ¿no?, en la crisis, no está haciendo gran cosa en la crisis centroamericana, y estamos en medio de una crisis del sistema interamericano, ¿no?, en donde hay conflictos dentro de la OEA, ¿no?, y particularmente una ruptura, una división con el secretario general de la OEA, esta situación del recambio dentro del Banco Interamericano
de desarrollo, en donde Estados Unidos se impone, no impone porque fue aceptado por la mayoría de los países de América Latina, pero en donde cierta falta de acción mexicana a tiempo impidió que hubiera una candidatura fuerte por parte de América Latina, aunque México no apoyó la presidencia norteamericana, y el tema de los cuestionamientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay poca coordinación de alto nivel a nivel de la pandemia, y quizás se abrirían algunas puertas de oportunidad con Biden y el regreso a las cumbres de las Américas. La joya de la corona de la política exterior latinoamericana de México hoy en día es la CELAC, ¿sí? Y es interesante porque México ha logrado, digamos, que la CELAC sobreviva cuando el resto de los mecanismos regionales, ¿no?, están en franco deterioro, ¿no?, o, digamos, o desmantelamiento, ¿sí? Entonces, esto es un logro realmente importante, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una CELAC mocha, porque no está Brasil, ¿sí? Ese es un tema que me parece muy importante, y eso tiene mucho que ver con, digamos, la hiperideologización de la política exterior brasileña. Pero bueno, aquí hay una agenda amplia, muy proactiva, pero más de cooperación transgubernamental y transnacional, con una agenda muy amplia, pero que el COVID ha permitido, ¿no?, que se concentre mucho en temas de salud pública y de comunicación científica y médica en la región. Aquí me parece algo realmente interesante, en donde también empata con Europa. Y digamos, sí, Eh, claro. ¿Cómo debo jugar el rol de moderadora? Simplemente recordarte que más o menos deberías concluir en unos 5 minutos, por favor. Perfecto, perfecto. Ok. ¿Qué pasa con Europa? Me parece importante. Con Europa hay un legado de institucionalización, un cierto desdibujamiento dentro de las prioridades de México en relación a Europa, aunque importa mucho el tema de la promoción de la inversión, cierto desacoplamiento normativo en temas globales, medio ambiente, transición energética, promoción de derechos humanos y Estado de Derecho, convergencias muy importantes en el combate a la corrupción, en la Agenda 2030 y en la cooperación para el desarrollo. Se logró ya la modernización, eso está maravilloso, ¿no?, del nuevo acuerdo con la Unión Europea, la homologación de prácticas regulatorias, y ahora un nuevo acuerdo, ¿no?, de preferencias arancelarias con el Brexit. Hay algunos oscuros en el arroz, que son las diferencias con Europa, que tienen mucho que ver con política interna, y la incertidumbre jurídica a la inversión europea. Muy bien, termino con algunos grandes retos de política exterior para México hacia el futuro. Hay un enorme reto de planeación y de pensamiento estratégico que no lo hay. México sigue siendo un país con un radar básicamente continental. Hay problema de escasez de recursos humanos y financieros. Estamos en medio de una, digamos, restricción presupuestaria. Hay una concentración enorme de las redes comerciales como escudos al proteccionismo. México perdió y ahora la presidencia a la OMC. Hay una sobrecarga dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque se han reducido los mecanismos de promoción económica que ahora recaen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además hace tareas de política interna. Hay un déficit enorme de cobertura diplomática global, o sea, prácticamente está descobijada la presencia mexicana en Asia y en África. Hay una baja presencia en Foro Sur-Sur, mínima en África, y un desfase enorme con respecto a la inversión en investigación científica y tecnológica. Y viendo estos retos, ¿no?, todas estas paradójicas, me parece que al día de hoy, desde México, el reordenamiento internacional se está viendo en clave interna, un poco con el retrovisor en la mira, con algunos elementos del pasado y sin una comprensión clave de las tendencias mundiales del futuro. Desde mi perspectiva, la pandemia
puede servir como acicate y oportunidad ante la imperiosa necesidad de detonar un crecimiento y de paliar los rezagos sociales, de atraer inversión y capital, de dar un salto en infraestructura social, física y digital. Y esto, digamos, para mí son incentivos, ¿no?, para una acción, digamos, de política exterior más decidida con visión de futuro. Aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias por esta muy, muy interesante y extensa charla magistral, querida Guadalupe. Estamos invitando a quienes nos están escuchando, bien sea a formular sus preguntas breves a través del mecanismo del chat que está a sus manos, o también pueden alzar sus manos y les pasamos la palabra directamente. Paso a nuestro director ejecutivo, doctor Adrián Bonilla, quien tiene una primera pregunta. Muchas gracias por la charla, Guadalupe. Mira, haciendo una revisión probablemente muy superficial de las evidencias que vinculan a México con América Latina y el Caribe, uno podría decir que México suscribe prácticamente todas las posibilidades multilaterales de la región, ¿sí? Tanto en términos regionales, para así llamarlo, como en términos subregionales. México suscribe la Alianza del Pacífico, tiene un proyecto para Mesoamérica, está por supuesto en la OEA, es uno de los socios más importantes de la ALADI, tiene mecanismos de complementación con el SICA, con CARICOM, con Mercosur, tiene acuerdos bilaterales de comercio e inversiones con prácticamente todos los países latinoamericanos y con la agrupación de países del Caribe. Es una presencia que está en América Latina, es una presencia fuerte. Habría que hacer el ejercicio de compararlo con Brasil, pero yo sospecho que México probablemente debe ser de los países que más presencia tiene en todos los escenarios multilaterales de América Latina y el Caribe, ¿sí? Ahora, también es como proverbial, es una tradición académica, al menos en México, si uno revisa también muy superficialmente la literatura, el aproximarse críticamente a la conducta de México con América Latina y decir que hay deficiencias, que México podría efectivamente ser mucho más proactivo con América Latina. Pero las evidencias son las de un país que probablemente no tiene otro que compita en términos de los acuerdos y proyectos latinoamericanos en todos los niveles, económicos, políticos, estratégicos, de libre comercio o no, ¿sí? Acuerdos bueno, de distinta naturaleza. Ahora, esto debe revelar algo, ¿sí? Si también vamos a esta tradición latinoamericana de clasificar sus políticas exteriores por o pragmatismo o ideología, ¿sí? Esta proyección mexicana se debe a intereses concretos, económicos, materiales, estratégicos, o es una afinidad más bien levantada en los valores. Pero en todo caso, el hecho cierto es, y en relación a al tema que está en el cimiento de tu charla, que por ejemplo esta capacidad que México ha tenido de sostener a la CELAC le vuelve también un interlocutor privilegiado con otras contrapartes extrarregionales, ¿no? En concreto con los dos polos que han intentado construir un regionalismo latinoamericano y del Caribe para tener una interlocución, que son Europa y China. No sé cómo ves tú esto. Me gusta mucho la pregunta, Adrián, porque además complementa muchas cosas que yo dejé fuera, y además porque es una mirada desde fuera sobre México. Efectivamente, México tiene un
capital institucional acumulado a lo largo de su historia de política exterior. Es decir, si ha habido una presencia latinoamericana constructiva y, como señalaba yo, tampoco ha habido esta destrucción de la presencia latinoamericana de México, ¿no? Entonces, hay una abultada participación en muchos de los foros. Lo que hoy ocurre es que México no los está utilizando, ¿sí?, a cabalidad. Hay una cierta visión, digamos, yo diría que México en América Latina está golpeando por debajo de su peso, ¿sí? Pero está golpeando por debajo de su peso también porque todavía no acaba de articular en este momento, ¿no?, un eje, una estrategia de relación con toda la región, ¿sí? A nivel subregional, claramente, ¿no?, la cooperación con Centroamérica, eso ahí está, pero no hay recursos, ¿sí? Hay ensimismamiento en términos de lo que está con el radar hacia adentro, ¿sí? Entonces, y hay una cierta subaprovechamiento de todo esto. Y el subaprovechamiento también tiene que ver con tratar de evitar, digamos, divisiones o rupturas ideológicas, ¿no?, con ciertos posicionamientos en América Latina dentro de la coalición gobernante. Entonces, hay esta cuestión de buscar un equilibrio, ¿no? Por eso también el regreso a los principios. Ahora, ¿a qué obedece y qué importante es eso que dices de este legado institucional construido durante décadas por México, ¿sí?, a lo largo de distintos proyectos gubernamentales, ¿no? Ahí no ha habido cambio. Pues ha obedecido, sí, a temas de identidad y valores, ¿no? El propio español le da a México una capacidad de poder suave impresionante que ha utilizado en muchos momentos, ¿no? Y no solamente en la región, sino también hacia Estados Unidos y hacia Europa, ¿no? Entonces, los valores importan, pero también importan mucho, desde mi punto de vista, ciertos intereses, ¿no? Uno, hay intereses de seguridad en juego, sobre todo por el tema de las amenazas transnacionales, ¿no? Y los movimientos y el tema de la migración, que yo no lo veo como una amenaza, pero es un fenómeno transnacional, ¿no? Entonces, ahí hay intereses, ahí hay problemas reales que resolver, ¿sí?, de manera muy importante. Y por otro lado, digamos, sí hay ciertos intereses económicos, ¿no? México es un importante inversionista en América Latina, ¿no? También la Alianza del Pacífico le abre plataforma a México hacia Asia, o sea, no es despreciable a pesar de la concentración del comercio con Estados Unidos, pero mucho más importante es el hecho de que gran parte de esta red latinoamericana de México en instituciones obedece a una visión, digamos, a intereses estratégicos, en el sentido de tener siempre, ¿no?, un equilibrio. América Latina es para México el equilibrio necesario frente al factotum de la relación con Estados Unidos. Muchas gracias, Guadalupe. Vuelvo a dirigirme a todos quienes hoy nos escuchan y nos miran para preguntar si hay todavía otras preguntas de parte del público. Por favor, avísenos, escriben en el chat o alzan su mano. En el mientras, quisiera yo dirigir una pregunta a ti, Guadalupe. En una de tus primeras presentaciones, tablas, nos hiciste caer en cuenta que México cae más en el rol de ser un constructor de puentes y de formar coaliciones constructivas. Ante los retos globales inminentes ahora en el espacio birregional entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, ¿dónde podría usar México este rol de formar coaliciones constructivas para poder aportar más a los temas que son inminentes? ¿Puedes darnos ejemplos donde ya existían
donde ejerció bien su rol y ves cómo podría volver a utilizar esta capacidad México en el futuro inmediato. Sí, claro. Bueno, mira, uno muy importante ha sido la participación de México en situaciones de mediación de conflicto en la región, ¿no? El famoso grupo Contadora en su momento, y después, digamos, en el acompañamiento del proceso de paz en Colombia, aunque ahí jugó un papel relativamente menor, pero de la mano de las Naciones Unidas para todo el tema de la verificación, ¿no? Son dos, algunas de las dos ejemplos que me parecen importantes. Otro muy importante es en las negociaciones en su momento de la COP16, ¿no? Para sacar hacia adelante, ¿no? La agenda de cambio climático y también en las negociaciones norte-sur en cambio climático. México fue siempre, digamos, también un actor importante en poner énfasis en temas que los países pequeños del sur ponían temas que eran el tema de mitigación, ¿no? El entorno de Centroamérica y las islas caribeñas, ¿no? Entonces ahí México jugó un papel importante, ¿no? Para llevar hacia adelante este tema de tomar en cuenta el asunto de mitigación como eje de las negociaciones ambientales. Digamos, esos son algunos de los temas que me parecen importantes. En el momento actual, me parece que es importantísimo, digamos, el tema de la coordinación sanitaria. La cooperación sanitaria me parece central. La idea del acceso equitativo y universal a vacunas y medicamentos. Creo que ahí, digamos, México ya asumió un papel muy activo a nivel global. Creo que habría que aterrizarlo efectivamente en esta relación entre Unión Europea, México y CELAC, ¿no? Que también eso va en marcha, pero, digamos, me parece crucial. Otro tema que me parece central y también tiene que ver con asuntos de desarrollo es una gestión migratoria humana. ¿Sí? Eso para México es una prioridad, humana y segura. ¿Sí? Ahí creo que se abren algunas opciones. Quizá, digamos, es más difícil en el caso de la Unión Europea, pero aprendizajes mutuos en tema de la gestión, ¿no? De la migración me parece central. Y el último tema que también me parece muy importante, en el que México hay un rezago, pero no así en la Unión Europea, es lo que tiene que ver con la regulación digital. Me parece que todo lo que tiene que ver con el ciberespacio puede ser un instrumento central, ¿no? Para gran parte, digamos, de las soluciones de los problemas internos y regionales en América Latina, ¿no? Soluciones constructivas, ¿no? De acceso. Si no se hace algo rápido, ¿no? Para realmente acelerar, ¿no? El acceso al Internet, ¿no? Y la educación digital en América Latina, las brechas después de la pandemia van a ser mucho mayores. Y ahí creo que la alianza, digamos, con Europa y América Latina es central. Muchas gracias. Estoy viendo en el chat, pero parece que tu presentación fue tan sustancial que dejaste a todos casi sin preguntas, porque realmente fue muy sustancial tu contribución, tu charla. Entonces pregunto una vez hacia el público si todavía alguien desea dirigir una pregunta a la profesora Guadalupe González. Tiene ahora la oportunidad de hacerlo. En caso contrario, podríamos definir por concluido esta charla magistral. Para nosotros fue un gusto y un honor tenerte a ti hoy aquí y oír a esta muy, muy interesante charla sobre el rol de México en el reordenamiento actual mundial. También queremos extender
a ti y tu familia y a las familias de todos quienes hoy nos escuchan. Nuestros afectuosos saludos, felices fiestas y un feliz año nuevo, porque esta va a ser la última de las charlas de este ciclo que hemos iniciado en este año. Agradecemos mucho por su atención, por su interés, y a ti, Guadalupe, por tu tiempo, por tu preparación y dedicación. Para nosotros fue realmente un placer tenerte hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su interés y felices fiestas navideñas. Felices fiestas.